Bien, en esta ocasión veremos un tema que le he titulado Sanidad en una familia disfuncional. Disfuncional, o sea, familias que, como dice el título, no funcionan, ¿verdad? Hay un pensamiento que me gusta mucho que dice así: no hay en nuestra experiencia ningún pasaje tan oscuro que Él no pueda leer, ni perplejidad tan grande que Él no pueda desenredar. Ninguna calamidad puede acaecer al más pequeño de sus hijos. Ninguna ansiedad puede asaltar al alma, ningún gozo alegrar. Ninguna oración sincera escaparse de sus labios, sin que el Padre Celestial esté al tanto de ello, sin que tome en ello un interés inmediato. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Las relaciones entre Dios y cada una de las almas son tan claras y plenas como si no hubiese otra alma por la cual hubiese dado a su Hijo amado. Es una promesa, ¿no es cierto?, de Dios. Por eso, en las familias, todas las familias, como dice este pensamiento, la paternidad nos duele, porque como padres a veces nos equivocamos con nuestros hijos. No siempre uno es asertivo con la educación de los hijos. Y la misma paternidad también alivia puesto que existen aciertos que hemos observado en ellos también, en la educación de nuestros hijos. No existe paternidad perfecta, no hay padres perfectos, no existe eso. Existe paternidad saludable, dispuesta a pedirle perdón a sus hijos, con padres renuentes a perdonarse todo el tiempo a sí mismos, porque cargan con la culpa, ¿no?, de lo que hicieron cuando sus hijos estaban pequeños. La paternidad saludable busca llevarse bien con aquellas heridas invisibles, heredadas irremediablemente a sus hijos. Porque la sangre que heredamos no es nada más que lo que traemos al llegar al mundo. La sangre que heredamos está hecha de cosas que comimos de niños, de las palabras que nos cantaron en la cuna, de los brazos que nos cuidaron, de la ropa que nos cobijó y las tormentas que otros remortaron para darnos vida. Pero sobre todo, la sangre que se teje con las historias y los sueños de quien nos crece. Heredamos, ¿y qué más? Y heredamos a nuestros hijos más que sangre, heredamos muchas cosas. Entonces, dice en el primer libro de Pedro 1:18, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarnos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden el valor, sino que con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Entonces, ¿qué heredamos? Heredamos una vida de nuestros padres. Heredamos una vida que a veces no le encontramos un sentido a ella, pero Dios pagó para salvarnos de esa vida. Hay un relato muy interesante, un fragmento de un escrito muy famoso, se llama Las Sonámbulas. En mi ciudad natal vivía una mujer y su hija, que caminaban dormidas. Una noche, mientras el silencio envolvía el mundo, la mujer y la hija caminaron dormidas, hasta que se reunieron en un jardín envuelto en un velo de niebla. La madre habló primero. ¿Y qué dijo la madre? Al fin puedo decírtelo, mi enemiga, a ti que destrozaste mi juventud y que has vivido edificando tu vida en las ruinas de la mía. Tengo deseos de matarte. Luego la hija habló en estos términos: oh mujer odiosa, egoísta y vieja, te interpones entre mi libertad y yo. Quisiera que mi vida fuera un resultado de tu propia vida marchita. Desearía que estuvieras muerta. En aquel instante el gallo cantó y ambas mujeres se despertaron. La madre dijo amablemente: ¿eres tú, tesoro? Y la hija respondió con la misma amabilidad: sí, soy yo, querida madre. ¿Verdad? En la conciencia uno habla bonito, ¿no es cierto? Conscientemente. Pero hay cosas que uno tiene, ¿dónde los tiene?
en el inconsciente, ¿verdad? Que no se atreve uno a expresarlo, ¿no? Khalil Gibran, un autor muy, muy famoso, ¿verdad? Entonces, la paternidad implica cantarse sus propias verdades. O sea, dice Mario Benedetti, de vez en cuando hay que hacer una pausa, como el que estamos haciendo ahorita al llegar aquí a la clínica, ¿no? Es una pausa en el trajín de nuestra vida, ¿no? Contemplarme a mí mismo, sin la fruición de la vida cotidiana que llevamos tan rápida, ¿no es cierto? Por eso al llegar acá es un momento para hacer eso. Examinar el pasado rubro por rubro, etapa por etapa, baldosa por baldosa. Y no llorarse las mentiras, sino cantarse las verdades. Porque no se puede echar mentiras, ¿no? Y engañarse uno solito, ¿verdad? ¿Qué verdades uno necesita cantarnos como padres hoy? Dice en Génesis 5:3, cuando Adán había vivido 130 años, ¿qué engendró? Un hijo, ¿cómo dice la Biblia? A su semejanza, conforme a su imagen. Interesante, ¿no? Dos palabras. Conforme a su semejanza, conforme a su imagen. O sea que los padres grabamos imágenes ¿de dónde? En nuestros hijos. La imagen herida que traen nuestros hijos, ¿de quién es? La nuestra, que heredamos a quiénes? A nuestros hijos. Nuestra imagen herida en los hijos los marca de por vida. Porque nuestros padres, desde que están en gestación, siembran en nosotros semillas mentales, semillas emocionales. Y semillas germinan y crecen con nosotros. Hay padres que siembran semillas de amor incondicional, te amo como estás, hijo. Respeto tus decisiones e independencia, no tienes que pensar como yo. Hay padres que siembran esas semillas, pero otros padres que siembran. Si te portas mal, te voy a poner inyección el médico, ¿no es cierto? O sea, si te portas mal, vas a ir al infierno, o sea. O por tu obligación, ¿verdad? Me tienes que mantener, por eso te tuve, ¿no? Para que me mantengas. O por tu culpa no dormí, por estar pensando dónde andabas. O sea, hay padres que siembran esas semillas. Por eso, nuestros hijos, cuando tú los observas, nos espejean nuestros hijos. Imitan nuestras actitudes. No lo que les decimos, sino lo que ven que hacemos. Sino aquello que hacemos, sentimos, de lo cual a veces no somos conscientes, pero al ver a nuestros hijos, ¿qué vemos? La materialización de nuestros pensamientos y nuestras actitudes. Sacan a luz nuestras intenciones más ocultas, incluso muchas veces desconocidas para nosotros mismos. O sea, por eso a veces yo tengo pacientes que le digo, mire, su hijo manifiesta lo que usted no puede hablar. El enojo que usted siente hacia su esposo, su hijo lo manifiesta en lugar de usted. O sea, los hijos a veces son portavoces de lo que uno no puede como expresarse y se conducen como uno quisiera conducirse, pero no se atreve uno a conducirse. Nos pone en contacto con aquello que está enterrado en lo más profundo de nuestro ser, que muchas veces queda guardado allí por dolor, por miedo. O por el dolor, o el miedo al dolor a darnos la oportunidad de sanar nuestras heridas. Y poner más luz en nuestra conciencia. Por eso el estar aquí es un tiempo muy importante. Hacernos conscientes de cosas que una vez no quiere hacerse consciente. Es una voz que nos trae un mensaje a nuestro interior. De nuestros ancestros, de nuestra propia infancia. Por eso a veces cuando uno ve a un hijo, uno ve qué cosas. ¿El reflejo de quién? De nosotros mismos. Entonces, si el hijo fue educado por un padre muy perfeccionista, ¿no? Perfeccionista, los hijos tienen la tendencia a tener, ¿qué cosas? Cuadros depresivos. Porque nunca pueden hacer las cosas tan bien como ¿quiénes? Como los padres. Cuando el hijo tiene un control excesivo sobre su conducta, estoy sobre él todo el tiempo. Los hijos, ¿cómo se ponen? Inseguros. Cuando el padre no está presente en la vida de sus hijos, porque crecen solos, el hijo piensa que no tiene dignidad, que no merece algo bueno. Cuando el hijo crece en un hogar donde lo insultan, le dicen cosas no muy agradables, entonces el hijo piensa que su valor es muy poco. Cuando en la familia hubo una adicción a algún componente como el alcohol, pues los hijos crecen con más tendencia de caer en adicciones,
que la visión actual pues es las cosas electrónicas, ¿no es cierto? Entonces, en toda familia, y yo lo puedo decir porque es así, cuando hay uno o dos o más, o tres o cuatro hijos, siempre hay un hijo de esos hijos que es oasis. Y hay otro que le llamamos el hijo maestro. El hijo oasis es el hijo o la hija que casi se autoforma, se autoeduca. A veces parece que ya nació formado y educado y no requiere mucha atención porque es bien obediente, hace las cosas como tiene que hacer, es autorresponsable, o sea, es un hijo fácil de educar. Es fácil ser padre de un hijo así. Es responsable, no da problemas y la relación con él o ella fluye fácilmente. ¿Es el hijo cómo? Oasis. Pero otros hijos que se llama el hijo maestro, nos voltea al revés, el que nos hace madurar, aprender y crecer, el que nos hace leer libros, ir a terapia, cursos, conferencias para encontrar la forma de lidiar con él. Nos hace volver los ojos ¿a dónde? Al cielo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Porque no puedo con este hijo. Las familias es normal tener esos dos tipos de hijos. Es difícil ser padre de estos hijos maestros. A veces pensamos que están mal, que hay algo equivocado en ellos. Pero créeme, no es así. Con los hijos difíciles tenemos la mejor oportunidad de aprender muchas cosas. Entre ellas, te amo a pesar que eres así. Que ustedes saben que en la relación conyugal, para que funcione adecuadamente, yo amo a mi esposa porque decido amarla, no porque es buena persona, ¿no es cierto? Y ella me ama a mí porque decide amarme, no porque soy buena persona. Amor sin condición. Yo te amo, hijo, porque decido ¿cómo? Amarte, ¿no es cierto? Es mi decisión. Me acuerdo en una ocasión que no le di algo a mi hijo que me estaba pidiendo y se enojó conmigo. Y enojado me dijo, no te quiero. Estaba bien enojado. Y yo me acerqué, lo abracé, dije, mira hijito, aunque tú no me quieres, yo te quiero muchísimo. Y él me dice, no me digas eso que me siento muy mal. Dime que no me quieres. Pues no me quieres, es tu problema. O sea, yo te quiero porque yo decido quererte, es mi decisión. Ese es el amor como incondicional. Entonces, hablamos de heridas que son, ¿de qué tipo? Invisibles. Porque las heridas físicas se pueden observar, cicatrices se pueden ver, pero las heridas de la mente son invisibles. No dejan una cicatriz evidente. Constituye una parte oculta de la relación entre un padre y su hijo. Se fija a través de un trauma, de algo que sucedió inesperadamente. Queda guardada en el subconsciente en forma de emociones reprimidas y fractura a la siguiente generación. Los psicoterapeutas de niños y adolescentes nunca olviden incorporar en la psicoterapia a ese niño interior herido que aún habla ¿en quiénes? En los padres. ¿Y se proyecta en quiénes? Es que los hijos proyectan tus heridas que tú no has sanado. Muchos impases y fracasos en la psicoterapia infanto-juvenil tienen que ver con centrar exclusivamente en el hijo o la hija con problemas y olvidar, ¿qué cosa? Por eso yo siempre veo a los padres y hasta a los abuelos, porque se va heredando una herida, se va heredando un trauma, se va heredando una situación de padres a hijos. Por eso un niño que creció en un ambiente muy complicado, retorna en los padres a través de ¿quiénes? De sus hijos. O sea, el trauma que tú tuviste de niño que no pudiste procesar, retorna en los hijos, en sus conductas. Siempre que nos hacemos cargo de la fragilidad y la dependencia intensas del niño, se despiertan aspectos de ellos, que fuimos de pequeños. O sea, si tú quieres ver cómo eras de niño, ve a tu hijo. O sea, verás una representación, una reproducción fiel de lo que te pasó cuando eras niño. Lo que viviste, la forma en que se te trató, aquello que nos dio seguridad, pero también aquello que nos hizo daño. Cuando la historia interpersonal del adulto está marcada por el desamparo o el miedo, la crianza funciona como un poderoso reactivador de experiencias infantiles. O sea, es bien interesante cuando en la infancia estuvo marcada por una situación, cuando ya la persona tiene sus propios hijos, va a reflejar en la conducta de sus hijos, en la educación de sus hijos, los mismos traumas que tuvo de niño.
con frecuencia no se procesaron, no se digirieron. Por eso las heridas de los padres quedan en el espíritu de los hijos, como quedan los dedos en las alas de la furtiva mariposa, lo escribió José Martí. Por eso en la Biblia, ¿verdad? En el Salmo 27 dice, aunque mi padre y mi madre me abandonaron en la guardería porque estaban trabajando, ¿no es cierto? Porque yo a veces, cuando un niño le lleva a la guardería, ¿qué hace el niño? ¿Qué hace? Llora, ¿no? El abandono, ¿no? Porque piensa que el padre y la madre lo abandonaron y ya no van a verlo más. O sea, aunque mi padre y mi madre me abandonaran, tú, Señor, ¿qué harás? Te harás cargo de mí. Por eso hay que ser conscientes, ¿verdad? Que hay traumas que existen, porque nadie creció en un ambiente perfecto, eso no existe. Los traumas duelen más si lo causan los que nos aman. Pero ¿qué nos ayuda a Dios? A restaurarnos, ¿verdad? Hay un héroe en la mitología griega llamado Eneas, hijo de un príncipe de Anquises. Cuando cayó Troya, ¿verdad? Elige escapar con su padre sobre sus hombros. Diorio cuenta que al ser tomada Troya, Eneas, tras hacerse cargo de una parte de la ciudad, con algunos rechaza a los atacantes griegos. Cuando los griegos dejaron libres a estos mediante pactos y concedieron a cada uno tomar cuanto pudiera de sus bienes particulares, todos los demás, ¿qué llevaron? Plata, oro o alguna cosa suntuosa. Pero Eneas, ¿a quién se llevó? En cambio, Eneas, tras alzar a su padre, ya muy viejo, llevó a su padre sobre sus hombros, porque era lo más valioso, su padre. Todos llevamos como Eneas a nuestro padre sobre los hombros. Débiles aún, su peso nos impide la marcha, pero luego se vuelve cada vez más liviano y advertimos que mi padre murió. Entonces lo abandonamos y trepamos a los hombros de nuestro propio hijo. Entonces, cuando un niño, ¿verdad? Tristemente tuvo la no fortuna, sus padres se divorciaron cuando era muy pequeño, o lo abandonaron en un asilo, en una guardería, luego los hijos lo guardan en un asilo, ¿no? O sea, es curioso, ¿no? El padre que manda a su hijo a una guardería, el hijo de grande, ¿a dónde lo manda el padre? Pues a un asilo, ¿no? O sea, es curioso, ¿no? Entonces, cuando el niño es abandonado, dice el niño, yo estorbo por ser niño, porque no pueden mis padres hacer lo que quieren hacer. No me pertenezco, no me merezco tener un padre. Por eso mi padre desapareció, porque no soy buena gente. Es mejor nunca asumir el rol de ser un padre. Si no lo puedo evitar, tengo que abandonarlo cuanto antes, ¿no es cierto? Para no sufrir el abandono de mi padre. ¿Cómo luce un hogar donde el padre no está presente? Aunque está presente, no es activo, ¿no? Porque es pasivo, ¿no? Porque no está presente en sus hijos, está trabajando. Y cuando llega a la casa está cansado, no puede lidiar con los hijos. Porque el que se carga de los hijos, ¿quién es? La mujer. Para eso tiene que hacer esa función. Y el hombre como que se desliga, ¿no? De convivir y lidiar con sus hijos, sobre todo los varones. Entonces dice, papá no volverá porque se murió. Papá se divorció de mí también, no solo de mi mamá, porque ya no me habla. Papá se marchó a trabajar lejos de casa, no ha vuelto. A papá lo perdimos, él nos abandonó por otra mujer. Papá trabaja donde vivimos, pero a él no se acerca, no comparte. No me sentir que yo también le importa más su trabajo, le importa más otras cosas, ¿verdad? Entonces, en un niño, ¿verdad? Con esas emociones tan reprimidas de ese niño que lo abandonaron, ¿qué siente el niño? Pues dolor, frustración, resentimiento, desconfianza, miedo. Existe una herida fundamental que se transmite de generación tras generación y que hemos heredado de nuestros padres y de la familia donde crecimos. Si observamos el planeta a nuestro alrededor, ¿acaso no tenemos la sensación de que los humanos experimentaron y probaron las mismas heridas amorosas a través de los siglos? O sea, como se va de generación tras generación. Estas heridas se denominan abandono, traición, rechazo, humillación, no reconocimiento, maltrato bajo todas sus formas, injusticia y otras más. O sea, son heridas que se transmiten de padres
a hijos, de generación tras generación. Por eso el término trauma intergeneracional se introdujo cuando los nietos de los sobrevivientes, ustedes saben que en la Segunda Guerra Mundial los judíos, muchos fueron asesinados, ¿no?, en el Holocausto. Vieron que los nietos de estos sobrevivientes estaban representados en un 300% en las derivaciones para la salud mental en comparación a la población general. O sea, esos nietos de esas personas que habían sido, pues sobrevivieron al Holocausto, tenían sus nietos 300 veces más probabilidades de tener un problema de salud mental. Por eso, no sé si ustedes saben, pero los judíos, todos esos traumas heredados de muchas generaciones, lo canalizan cuando tocan música ellos, lo tocan de una forma muy diferente porque es el dolor que transmiten. Cuando tú tocas instrumento, tú transmites tu emoción. Y tocan, por eso tocan también, o sea, una forma sublime porque son generaciones de sufrimiento. Según la primera referencia en Lansing Strong de la palabra trauma en la Biblia está en Génesis 4:23, de un vocablo en hebreo que es Pech Tesak. Este léxico sugiere que los traductores de la Septuaginta, la traducción en hebreo al griego, usaron trauma, cuyo significado es herida, de modo polosemántico, captando en ella varios términos hebreos al mismo tiempo. Por esta razón, el vocablo trauma tendría varios sentidos. Por ejemplo, perforado, asesinado, desflorado, usado igual para describir una enfermedad de la piel que lesiona, que deja una marca permanente, que hiere gravemente, como es la lepra. O sea, es un trauma, según la Biblia. Existen muchas definiciones de trauma. Por lo general, refiere a un evento, ¿no es cierto?, o una experiencia que tuviste que amenaza tu integridad física o psicológica de la persona, dejándolo como vulnerable, ¿no?, porque fue agredido, fue lastimado, fue abandonado. El trauma infantil ocurre cuando los padres o los que lo guardan, los cuidan, o los tutores del niño usan el poder que tienen para abusarlo físicamente, abusarlo verbalmente en la forma que yo me expreso con él, abusarlo emocionalmente, sexualmente o por causa de negligencia, porque no lo cuido, no lo respeto, de modo que afecta su capacidad del niño para relacionar consigo mismo, con sus compañeros de la escuela. Por eso viene el bullying de niños hacia otros niños. Al ver el maltrato que el padre ejerce a la madre, ellos ejercen hacia sus compañeros más débiles. Y su relación con Dios, porque si Dios con mi padre, no creo en Dios, ¿no es cierto? Un Dios malo me va a castigar si me porto mal. Hay 4 traumas básicos en un ser humano: rechazo, abuso emocional, abuso físico y abuso sexual. Son 3 tipos de traumas que los humanos tenemos: el rechazo, el abuso del niño, el abuso físico cuando lo agredo, el abuso sexual. ¿Y cómo afecta a un humano esos traumas? Paraliza el desarrollo emocional. Por eso hay personas que no llegan a la etapa adulta de hacerse autorresponsables, porque no han superado traumas de la infancia, o sea, y quedan en ese estado infantil. Un concepto muy pobre de lo que yo valgo como persona. Por eso no me respeto, no me hago respetar, no me cuido, no doy mi tiempo, porque pienso que mi valor no tiene tanto como el valor de ¿quiénes? De mis padres, de mi esposo, mi esposa, mis hijos, y los cuido mejor que me cuido a mí mismo. Y limita mi adquisición de destrezas para ser sociable, poder desarrollar y desempeñar con las personas. También esa autoestima provoca que las personas se conduzcan de una forma, yo digo, suicida. O sea, no me cuido, no me respeto, no duermo mis horas, no hago ejercicio, no tomo agua, no desayuno, no como sano. O sea, me conduzco de una manera que no me quiero, como que no me quiero dañar. No siento que valga un buen trato, una buena situación.
Y el enojo que eso me genera lo clavo aquí en el cuello, en los hombros, la espalda, en el estómago. No puedo digerir la comida, me estriño, viene problemas circulatorios en las piernas, se me inflama el bajo vientre, me da gastritis, colitis, se me sube el azúcar, la presión, los triglicéridos, me da artritis, me da fibromialgia, o sea, me enfermo por el enojo aguantado que tengo de muchas generaciones. En un estudio que se hizo cuando una persona sufrió experiencias adversas en su etapa de niño, hice un estudio en 17,000 personas. 75% eran blancos, 11 hispanos porcentajes, 7% eran asiáticos, 5 afroamericanos y 2% otras etnias. 50% eran mujeres y 46% eran hombres. O sea, estuvieron estas personas desde el 1995, 97 y sigue este curso todavía porque hay personas que la siguen todavía estudiando de esa fecha. El propósito de este estudio era establecer la relación entre los traumas de la infancia y la reducción en mi capacidad para tener salud física y bienestar en mi vida. O sea, cuando un niño tiene esos traumas, se ha visto que es más fácil que se enferme, física y emocionalmente. Entonces, se llamó experiencias adversas en un individuo antes que cumpla los 18 años. Antes de 18 años. Experiencias adversas. O sea, cosas infelices, desagradables, dolorosas. Se llaman estrés postraumático, estrés tóxico, traumas que el niño tuvo desde que nació hasta los 18 años o antes de nacer. Entonces, se estudiaron estos tipos de abuso, ¿no? Físico, el maltrato físico, el maltrato emocional, contarle a mis hijos mis problemas de adulto que tengo, maltrato sexual, negligencia en el cuidado de mis hijos, ya sea negligencia física, negligencia emocional, no estoy al tanto de sus problemas como niño. O cuando en la familia hubo un miembro del hogar, el padre o la madre, con un problema mental, depresión, ansiedad, angustia, desesperación. Cuando uno de los miembros de la familia estuvo en la cárcel. Cuando la madre es tratada con brutalidad, no solo a nivel de violencia física, sino emocional, psicológica es la más frecuente. Cuando un miembro de la familia usó drogas, sustancias prohibidas. O cuando el divorcio fue antes que el niño cumpliera 18 años. O sea, estos traumas, o sea, ¿cómo impactan estas situaciones en un niño? Entonces encontraron lo siguiente, es bien interesante, porque este es un estudio por muchos años, hasta la fecha sigue en curso este estudio. Le hacían a estas personas estas 10 preguntas, ¿verdad? ¿Diferentes abuso físico, abuso sexual, abuso emocional, negligencia física, negligencia emocional? ¿Tu madre sufrió violencia emocional, doméstica, física, psicológica, económica? ¿Hubo abuso de drogas, sustancias en tu hogar? ¿O alguien está enfermo de la mente, depresión, sobre todo angustia? ¿Hubo una separación de tus padres antes que hubiera 18 años? ¿O alguno de tus...? Son 10 traumas. Tú miren lo que encontraron. Cuando una persona sufre estas circunstancias, ¿qué conducta tiene? 1, no le gusta hacer ejercicio. Aumenta el riesgo de fumar, de tomar alcohol, usa drogas y algo muy interesante, no conserva un trabajo porque se pelea con el jefe, porque el jefe, ¿quién le recuerda? ¿Quién le recuerda? El padre o la madre. Y como mi padre no me dejó esto, pues yo así te reclamo, ¿no? ¿Y me peleo con quién? Con el jefe y pierdo el trabajo, o sea. Y físicamente, cuando esos traumas, aumenta el riesgo de que tener obesidad mórbida, severa, diabetes, depresión, intentos suicidas, enfermedades transmitidas sexualmente, infartos al miocardio, cáncer, derrames cerebrales, enfermedad obstructiva crónica y osteopenia, que hace aumento del riesgo de fractura de hueso. O sea, estas enfermedades, aunque no lo crean, están asociadas grandemente con traumas sufridos ¿dónde? Las niñas. Entonces, si un niño marca 4 de esas 10 preguntas, sí, o sea, de estas 10,
Si marca 4 de ese tipo de situaciones, digamos que hubo abuso emocional, no fue atendido por sus padres, o su madre sufría tristeza crónica, o sea, 4 de esas, si tenía 4 de estas situaciones, aumentaba el riesgo, o sea, 10 veces más de inyectarse drogas al crecer, 7.4 más riesgo de convertirse en alcohólico, 12.2 más de intentar suicidarse, 2 más veces de un ataque del corazón, 2.4 más de un derrame cerebral y 1.9 de tener cáncer. O sea, interesante, ¿no? Entonces, cuando una persona, es interesante, ¿no? El riesgo que durante la infancia, cuando el niño es tratado, ve, ¿no? Que su madre es tratada con violencia, el riesgo que abuso de alcohol aumenta casi más del 40%. O sea, o si hubo un problema mental, o uso de drogas, o intento de suicidio, o miembro en prisión, entre más aumenta el riesgo de esas enfermedades. Cuando en la niñez hubo 4 de esos traumas, el riesgo, si hubo 0, aquí está el riesgo, 4%. Pero además experiencias adversas tengo en la niñez, el riesgo de fumar, ¿qué pasa? ¿Va qué? Aumentando. A mayores traumas, mayor riesgo que mis hijos usen el cigarro. Entre más puntuación tengo en traumas en la niñez, el riesgo de sufrir alcoholismo aumenta. Igualmente, entre más traumas en la niñez, el riesgo de usar drogas aumenta. Igualmente, experiencias en la niñez, el riesgo de la persona sufrir depresión, ¿verdad? Siempre la depresión afecta más a las mujeres que a los hombres. A mayores eventos traumáticos en la niñez, más riesgo de que la persona sufra, ¿qué cosa? Depresión de adulto. Por eso, el riesgo de una persona intentar quitarse la vida, a mayores traumas, mayor riesgo de intentar quitarse la vida. O a mayores puntuaciones, el riesgo de tener un embarazo que no hay planeado o abortar un embarazo no deseado, ¿va qué? Aumentando hasta, si es 4 más del 60% de las mujeres tienen un embarazo no deseado. ¿Verdad? O a mayores traumas en la niñez, más riesgo de tener varias parejas sexuales, más de 50 parejas sexuales, la promiscuidad. Por eso, cuando hay experiencias en la niñez, genera un problema, un neurodesarrollo de su cerebro desorganizado. Eso genera un deterioro cognitivo, social, emocional. Eso aumenta conductas de alto riesgo en la persona, no se cuida. Eso da enfermedades, discapacidad, problemas sociales y muere prematuramente porque no se cuida, no hace ejercicio, no come sano, no se duerme temprano, o sea, tiene conductas de alto riesgo y muere prematuramente. O sea, cuando el niño sufrió, vea, la violencia, ¿no?, en el hogar, hay cambios químicos en su cerebro. Eso genera en el niño ansiedad, porque la violencia no es solo dar de golpes, sino es cuando yo grito, cuando maltrato a mi madre, cuando el niño ve que maltratan a su madre o a su padre, lo tratan como bueno para nada, inútil, ¿verdad? Trate a 2 patas, o sea, minimizo la labor del hombre, ¿no?, en el hogar. Cuando los hijos ven ese desamor de los padres, porque los hijos perciben cuando los padres se quieren o no. Al hijo tú no le engañas fingiendo que amas a tu mujer, a tu marido. El hijo percibe el desamor de los padres. Y cuando perciben ese amor de los padres, hay cambios químicos en su cerebro. Eso produce en los niños ansiedad. Se ponen muy agresivos, o sea, tienen estrés postraumático. Eso hace que el niño busque cómo calmar su ansiedad drogándose. Y la primera cosa que hace un niño para drogarse, ¿saben qué es? Se empieza a mover así. A mover, porque así genera mucha dopamina. Y la dopamina anestesia el dolor que está viviendo. Pero tú ves niños que no puede estar sentados un rato, siempre está moviendo un brazo, una pierna, y ahora con el celular, ¿cómo están los niños? Duro y duro y duro y duro y duro para evadirse de la realidad del dolor que viven en el hogar. Y eso hace que tengan
mayor riesgo de problemas cardiovasculares, degenerativos, y mueran antes de tiempo. Por eso la herida abierta produce enojo, ira. Y la ira tiene 3 componentes. Ira, el rencor, la herida abierta, ¿no es cierto? El rencor, quiero, ¿verdad?, darle su merecido. Resentimiento, la herida está cerrando y me recuerdo de lo que me hicieron y la vuelvo a abrir otra vez, ¿verdad? Herida reabierta, es el resentimiento, volver a sufrir la amargura y el dolor de lo que te pasó. Pero mujer, hace 20 años, pero es que todavía no me acuerdo y fíjate, o sea, ahí lo abro. Y la herida, la amargura, ¿no es cierto? La herida gangrenada, ¿no? Porque estoy amargándome la vida por recuerdos de cosas que ya pasaron y no las quiero perdonar. Por eso cuando hay amargura en la vida, cuando hay amargura, dice Hebreos 12:15, mirad bien, que nadie deje de alcanzar, ¿qué cosa? La gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando cause problemas en tu vida, dificultades, y por ella otros se contaminen por tu amargura, porque estás amargado y quieres amargar a la mayor gente posible, ¿verdad? Amargarlos también con tu amargura. Porque la amargura, ¿verdad? ¿Qué es la amargura entonces dijimos? La amargura es una herida gangrena porque lo estoy guardando y guardando, me está comiendo. Te enceguece, te separa de Dios, te limita en tu desarrollo como persona, en tu intelecto, en tu espiritualidad. Te envenenas, te intoxica. Y la amargura, como forma del alimento, va ¿qué? Creciendo, ¿verdad? Por eso estos traumas se pueden curar. El ciclo lo puede romper. Tener relaciones seguras, estables, educativas, pueden sanar a padres y a hijos. ¿Por qué no les sirve lamentarse? Sin embargo, como el pasado no puede cambiar porque ya pasó, de nada sirve lamentarse y asumir el papel de víctima. Mire lo que me hicieron, ¿verdad? En esos momentos lo mejor que puedes hacer es perdonar a todos aquellos que de forma involuntaria, al menos en la medida de los casos, te han dañado e iniciar un propio camino a tu desarrollo, pero eso fortaleciendo tu autoestima. Pero hay un poder curativo en el perdón. Si vieran que muchos pacientes que yo he tenido, por eso no se sanan. No quieren perdonarse a sí mismos. Ni perdonar a quienes, a los que lo ofendieron. Un médico suizo, Paul Tournier, contaba que en una ocasión tuvo una paciente que presentaba un grave cuadro de anemia. Aunque la sometieron a varios tratamientos, ninguno dio resultado. Tournier decidió entonces internarle a un centro hospitalario para favorecer su recuperación. La sorpresa se llevó cuando el médico del centro le llamó y le dijo: hemos hecho un análisis a su paciente antes de ingresarla. Los resultados no son ni parecidos a lo que usted nos mostró. No vemos en este caso ningún problema de hierro o hemoglobina, ninguna anomalía en la sangre. Tournier comprobó los análisis previos. Todo estaba correcto. No se había cometido ningún error. Intrigado por la causa de tan veloz recuperación, decidió hablar con la paciente. ¿Ha pasado en su vida algo fuera de lo normal desde la última vez que me visitó?, le preguntó. Sí, afirmó ella rotundamente. He perdonado a alguien a quien le guardaba rencor. Al instante sentí que podía decir sí, ¿qué cosa? A la vida. Y la anemia desapareció por arte de magia. Por eso, ¿por qué los enfermos no se sanan? Uno, porque no reconoce que tiene un dolor, una herida. Acá la trae. Y cuando estamos aquí internados, meditando, recordar eso es muy doloroso y no es agradable. No es agradable reconocer que el problema no es tu marido, tu mujer, tus hijos. ¿Quién es el problema? Que tú eres el problema. Eso es difícil reconocer, ¿sabes? Es muy cómodo echarle la culpa a Eva, a la serpiente, pero nunca asumir tu propia
Responsabilidad por esa razón, dice la Biblia. Sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente como Cristo, como Dios te perdonó a ustedes en Cristo. O sea, el perdón de ti mismo, de todo lo que has hecho, no estarte lastimando por errores cometidos, nos permite movernos más allá de tales ofensas y libera nuestras energías para vivir el presente ¿con qué? Con plenitud, cuando te perdonas. ¿Qué no es perdón? Pasar por alto, ignorar la ofensa. Hay que reconocer que me dolió. Claro que sufrí. Negar la realidad de la ofensa, eso no es perdón. O sea, decir no pasó nada, eso no es perdón. Disminuir la importancia de lo que me pasó, eso no es perdón tampoco. Y excusar al que me ofendió, tampoco. Y mantener al ofensor como rehén, echándole en cara lo que me hizo para tenerlo, pagando la penitencia por el error cometido, eso no es perdón. Dice la Biblia, ¿no? Fíjate. Y esto es bien importante. Yo lo he visto muchas veces en los pacientes. ¿Por qué un enfermo no logra sanar? Si hace la dieta a base de plantas, si se da baño de vapor, se da fomentos, se toma la cámara hiperbárica, se pone suero con vitamina, o sea, ¿por qué la persona no logra sanar? Si está haciendo todo lo que debe de hacer. Si hace todo, ¿no es cierto? ¿Por qué no sana? Y lo que he encontrado al paso de los años es esto. Dice la Biblia, confesaos vuestras ofensas, ¿a quién? Unos a otros. No solo con Dios, sino con el que te ofendió. Orad los unos por los otros. Para que al hacer eso, ¿qué vas a tener? Para que te sanes, para que te cures. Tienes que hacer eso. Ese es el requisito indispensable para lograr la salud. El enfermo que no se perdona a sí mismo y no perdona a los que lo ofendieron es por muchas terapias que haga, por muchos tratamientos que se haga, por muchas cosas que tome, va a decir que va a tener un alivio momentáneo del malestar, va a tener un alivio, claro, va a tener un alivio, pero va a seguir enfermo. Por eso es tan importante el perdón. El perdón tiene dos facetas. Uno que es fácil de reconocer, que no es bueno vengarse del que me ofendió. Dice la Biblia, Dios, déjamelo a mí, yo me encargo del que te molestó, déjamelo a mí, no te desquites tú. Mía la venganza, yo pagaré. Eso lo entiendo bien. Lo difícil del perdón es cómo absuelvo de la culpa al que abusó de mí, se aprovechó de mi ignorancia, de mi fragilidad, de mi necesidad. Pues dice la Biblia, Padre, perdona nuestros pecados, nuestras deudas, como también nosotros a quien perdonamos, al que me ofendió, así como tú me perdonas a mí. O sea, la única forma de perdonar a alguien es cuando yo lo confronto. Para poder perdonar a alguien, realmente perdonarlo, tienes que confrontarlo. Tienes que hablar con la persona. Porque eso dice la Biblia. En Mateo 18:15. Si tu padre, si tu madre, tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, tu vecino, X, te ofendió, te lastimó, te molestó, abusó de ti, te hizo algo malo, ¿qué tienes que hacer, dice la Biblia? Pecó contra ti, ve y dile a esa persona lo que te hizo, díselo. Esto es lo que tú me hiciste, díseselo. Muéstrale tu falta, porque si no haces eso, no lo puedes, tu mente definir que ya lo perdonaste. Seguirás agarrado de ese recuerdo, amarrado de esa situación. Cuando yo confronto con el que me agredió, no es para vengarme, no es para castigarlo, no es para humillarlo, no es para descargar el enojo que le tengo, no es tener algo positivo de ellos. No es que, ni menos que reconozcan sus errores, ni mucho menos que cambien. Ese no es el objetivo de una confrontación con el que me ofendió. Ese no es el propósito. ¿Cuál es el propósito? Superar el miedo que les tengo. Decirles lo que me pasó, mi verdad. Determinar qué haré, qué voy a hacer de aquí en adelante, mi relación contigo. Y decirles, ¿sabes qué? Te perdono. Si vieran el poder curativo de esa palabra, te absuelvo de la culpa, te perdono. Y entonces, ¿qué le tengo que decir a la persona?
Escribe una carta, te lo recomiendo, escribe una carta y escribe lo siguiente: esto es lo que hiciste, y escribe lo que te hizo, escríbelo. Cuando escribes esa carta, lo que te hizo, vas a tener los mismos sentimientos que tuviste cuando te pasó. Si sientes enojo, deja de escribir la carta un momentito y darle un golpe a algo, sacude, haz algo vigoroso para que saques el enojo del recuerdo que vas a tener. Si te sientes triste, pues llora, desahógate, o sea, haz lo que hiciste cuando lo que pasó no pudiste hacerlo. Esto es lo que hiciste y escribe lo que hiciste. Ahora, número 2, así es como me sentí yo en ese entonces, o sea, escribe lo que sentiste. Y vuelvo a repetir, al estar escribiendo lo que sentiste, si sientes enojo, haz algo vigoroso para que lo saques. Si sientes, llora, o sea, desahógate, saca tu dolor. La Biblia dice cuando Ana fue al templo porque Penina la estaba torturando, dice, ¿te imaginas vivir en un hogar donde alguien te esté torturando, te esté maltratando y dándote, fastidiando? ¿No es cierto? ¿Cómo se siente? Pues mal. Entonces dice la Biblia que Ana fue al templo y se desahogó al grado que Elí pensó que estaba ebria. Así es como me sentí. Y número 3, así es como aquello afectó mi vida. Y escribe cómo tu vida fue afectada por esa situación que te hicieron. Número 4, esto es lo que haré de aquí en adelante, lo que yo decido hacer. Y número 5, dice la persona, ¿sabes qué? Te perdono. ¿No me debes? Nada. Si vieran, he tenido pacientes con cánceres terminales que se han recuperado milagrosamente cuando hacen eso. Lo he visto. Personas bien enfermas que han probado todos los tratamientos y no se sanan. Pero cuando se dan cuenta y recapacitan que su problema no es la diabetes, no es la artritis, no es el lupus, no es la psoriasis, no es la esclerosis, no es la hipertensión, cuando ven que ese no es el problema, sino es la consecuencia de otro problema, que ¿dónde está? En la mente, el resentimiento y la amargura por algo que les pasó. Por eso a veces yo veo personas que luchan a muerte, a ver quién se muere primero, ¿no? Está el hombre y la mujer luchando a muerte, porque no se aguantan, no se aguantan. Y están ahí luchando a muerte, a ver quién se muere primero, o sea, por la amargura. Lo que me hizo mi marido, mi mujer, si supiera lo que me hizo mi mujer, si supiera lo que hizo mi marido, que cuando recién casada me violentó, si usted supiera lo que me hizo. Yo tuve un paciente que no pudo bajarse del carro, estaba ya muy grave. Y yo salí a consultarlo ahí en el carro y me senté. Cuando estaba yo sentado en donde va el chofer, su esposa se acercó y le dijo a su esposa, muévete para allá que voy a hablar con el médico algo muy privado, un cáncer terminal. Y dice el Señor, mi mujer maltrató a mi madre cuando vivía con nosotros. No quería cuidarla. Y le hizo esto y esto, y él se burlaba de mí. Bueno, me contó todo lo que la mujer le había hecho a él. Por eso yo me puse a pensar, con razón no vivía con su mujer, vivía trabajando en Estados Unidos, ¿verdad? Y venía aquí cada cierto tiempo aquí a Montemorelos, ¿no? Como que así estábamos mejor, ¿no? Cada quien ¿dónde? Juntos pero no revueltos, ¿no? Él vivía allá y él vivía acá. Resulta que al año de que lo jubilaron de allá, ¿no? Y se vino a vivir con la mujer, al año de estar viviendo con él, le dio un cáncer terminal. Al año de estar viviendo con él. Entonces me contó todo lo que la mujer le había hecho. Bueno, ya cuando acabó de hablar, entré al consultorio. Y estando ahí pensando qué darle al paciente, ¿no? Entró su esposa y me dijo lo que su esposo le hizo de recién casada, lo que le hizo de recién casada. Y lo tiene aquí guardado la señora de recién casada, aquí lo tiene guardado. ¿Te imaginas? Un hombre odiando a quién. A la mujer por lo que le hizo, la mujer resentía por lo que él le hizo a ella, o sea, yo me pongo a pensar, Dios, ¿verdad? Que está en el cielo viendo ese hogar donde un hombre odiando a la mujer y la mujer al hombre. ¿Podrá Dios bendecir a ese hogar? ¿Qué piensan? ¿Podrá tener salud? ¿Qué piensan? Pues claro que no. Claro que no. Por eso yo le digo a mi esposa, ¿no? Con los esposos, cuando la pareja ya no se ama, no se quieren, ¿verdad? Y ya nos tienen de intermediario a los que los distraen, ¿no? Que es los hijos, ¿no? Porque los hijos distraen a los padres, ¿no?
Porque nace el niño y ya los padres ya dejan de pelearse, ¿no? Porque ¿quién está ahí? El hijo, ¿no? ¿Verdad? ¿Y el hombre dónde está? Pues en su trabajo, ¿no? Pero cuando la vida jubila a la mujer, porque los hijos ya se casaron y se fueron, que la mujer se siente sola, abandonada, porque ya sus hijos se fueron, ¿no? Y cuando la vida el hombre lo jubila, porque lo jubila la vida, ¿no? Porque se va, porque el hombre que no se quiere jubilar, hasta los 80 años quiere seguir trabajando, ¿no? Pero cuando la vida los jubila y se quedan los dos en la casa, ¿no? Ya la madre sin los hijos y el padre sin trabajo y están viéndose la cara, empiezan a jugar este juego. A ver quién se muere primero. Ese juego. Mortal Kombat. Se hace la vida miserable para que se muera uno. O sea, eso son muchas. Por la amargura, el resentimiento, el enojo que se tienen por cosas que se hicieron desde muy pequeño. O sea, yo lo veo constante. Yo digo a mi esposa, por eso no ves gente longeva que esté casada, siempre son viudos, ¿verdad? Cuando te liberas de tu herencia de culpa, no te gustas porque no te perdonas, no te quieres. Cuando te liberas a ti mismo del resentimiento, la amargura, el enojo, ¿a quién liberas también? ¿A quién liberas? ¿A quién liberas? Pues a tus hijos, los liberas de esa herencia que viene de muchas generaciones, la herida que se va heredando de generación tras generación. Cuando interrumpimos los modos de conductas en la familia, rompemos ese ciclo que se repite generación tras generación y damos, hijo, un don inapreciable a mis nietos, mis bisnietos, o sea, moldeo el futuro de mi familia. Por eso yo puedo decir como Pablo, ¿no? Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, ¿qué hago? Olvidando lo que era atrás. ¿Por qué lo olvidé? Porque lo confronté y lo perdoné. Es la única forma de olvidar el pasado. Olvidar el pasado, muchos lo hacen tomando alcohol, olvidan su pasado, o se drogan, o se van al casino, o se van en el trabajo, o se van en comiendo, porque la comida es una evasión. Mucha gente come, aunque sea diabético, come, porque pues por lo menos tengo que evadirme. O sea, no es evadirse de la realidad, es confrontarla y desahogarse. Por eso lo olvidé, porque lo reconocí, lo confronté y ¿qué? Perdoné. Lo dejo en el pasado. Y me extiendo lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es lo que hago. Para que me sane mi mente. Cuando la mente se sana, el cuerpo se sana fácilmente. No tiene chiste. Bien fácil. ¿Por qué la gente no se sana? Porque quiere sanar su diabetes, su hipertensión, su gastritis, su colitis, su reumatismo, su fibromialgia, su artritis, su lupus, su psoriasis, su esclerosis, su escleroderma, su cáncer. Quiere sanar lo que cree que está enfermo, ¿no es cierto? Pero no sana lo que generó eso. Ese es el problema. Por eso la gente no se cura. Porque no sana la mente, solo sana lo que cree que está enfermo. Por eso yo puedo decir como Pablo, olvidando lo que queda atrás, porque lo reconocí, lo confronté y lo perdoné. Lo dejo ahí. ¿Y me dicen dónde? Hacia adelante. Porque lo que interesa e importa en la vida es el presente. Pasado no se puede remediar, el futuro no lo sé, pero el presente sí está bajo mi control, porque es ahorita, hoy. Entonces, para disfrutar mi presente tengo que perdonar mi pasado. Y al perdonar mi pasado, vivo en mi presente. No vivo en mi pasado, vivo en mi presente. No vivo resentido, vivo en mi presente. ¿Y disfruto qué? Mi presente. Nos veremos en la siguiente clase que tendremos.